Hola a todos y bienvenidos a la Navidad, periodo lleno de amor, de María, de reuniones familiares y de regalos, pero no para todos. Para algunas personas, la Navidad es sinónimo de pesadillas y horror. Todo empezó en el sector de Monroe West Hollywood, en Los Ángeles. En el año 2006, cuando Bruce Pardo se casó con Sylvia Ortega. Vivían juntos desde un tiempo con cómodos ingresos y una casa comprada por Bruce de un valor de $500,000. Todo indicaba que la pareja era completamente feliz. Sylvia Ortega Pardo, de 41 años, ya tenía 3 niños antes de casarse con Bruce de una unión anterior. Pero él realmente nunca quiso asumir a estos niños económicamente, creando rápidamente conflictos en la pareja. Además, Bruce Pardo escondía secretos a su esposa, como el hecho que tenía un hijo de una relación anterior, niño que sufrió de un grave accidente en una piscina en el año 2001 y que le causó daños cerebrales severos. Después del accidente, el niño necesitaba constante ayuda médica, cuidados costosos que Bruce no quería asumir. Así que le resultó más simple ocultar a todos que tenía un hijo y olvidarlo. Su relación con el dinero no era su único problema, ya que al parecer también era un hombre infiel. Un cóctel que llevó su matrimonio directo en la pared e hizo que Sylvia pidió el matrimonio en menos de 2 años. Obviamente, como era de esperarse, Pardo no quería pagar una manutención, pero el juez decidió lo contrario y lo condenó a pagar $1,785 mensual a Sylvia Ortega, además de pagarle $10,000 como partes del acuerdo de divorcio y también cederle la custodia del perro familiar. Pardo no soportó esta derrota. Explicó al juez que su esposa realmente no necesitaba tanto dinero, ya que ella vivía en la casa de sus padres, por lo cual no pagaba renta y que el dinero que él le pagaba lo usaba para irse de viajes. Pero eso no era el único golpe que recibió, porque poco tiempo después perdió su trabajo como ingeniero eléctrico en una grande empresa porque lo atraparon facturando falsas horas extras. Sin trabajo, sin esposa y sin su mascota, Pardo empezó a cambiar, siempre más desesperado, más depresivo. El hombre comenzó a comprar armas de fuego en grandes cantidades con su dinero ahorrado. También se documentó en cómo hacer bombas y en unos 6 meses transformó su casa en una verdadera armería. Con un plan en mente, entró en una tienda de disfraz a comprar en diciembre del 2008 un traje de Santa Claus. Rentó 2 vehículos. En uno de ellos cargó sus numerosas armas de fuego y también un paquete voluminoso, un regalo muy especial. Finalmente, el 24 de diciembre del 2008, alrededor de las 11:30 de la noche, se estacionó cerca de la casa de los padres de su ex esposa Sylvia en la ciudad de Covina, en Los Ángeles. Sabía que la casa sería llena de familiares de Sylvia. Salió del vehículo con su vestido de Santa Claus puesto. En una mano tenía el famoso paquete y en la otra una pistola de 9 milímetros. Tocó la puerta y le abrió corriendo la pequeña Leticia de 8 años. Inocentemente pensó que se trataba del verdadero Santa y que quería entregarle unos regalitos. Pardo levantó su pistola y le disparó en el rostro. Aprovechando la confusión, entró en la casa y empezó a disparar de todo lado. Un verdadero baño de sangre. Cuando finalmente quedó sin balas, abrió el regalo que había llevado. Un lanzallamas casero. Un instrumento de muerte que él había fabricado estos últimos meses. Una vez que quemó media casa, se escapó con su vehículo rentado, donde decidió irse en casa de su hermano, ya que sabía que este último se había ido de viaje.
Ahí, gravemente quemado en sus manos y brazos, tomó la decisión de suicidarse con una de sus propias pistolas. La policía encontró su cuerpo rápidamente. Cuando registraron la casa, encontraron muchas armas de fuego y materiales para fabricar bombas. También un boleto de avión para Canadá, demostrando que quizás Pardo tenía planes de escaparse después de cometer estos horribles crímenes. Encontraron también los dos vehículos rentados. Uno de ellos había sido completamente quemado por Pardo, mientras el otro estaba intacto y lleno de evidencias, especialmente el disfraz de Santa Claus, pero este último era una trampa, amarrado a un sistema explosivo para matar a cualquier persona que quisiera tocarlo. La policía no quiso tomar riesgos y decidieron explotar el vehículo de forma segura. En la casa de la familia de Silvia encontraron un total de 9 cadáveres totalmente quemados. Imposible reconocerlos, excepto por un examen dental. Murieron por balas o por fuego Silvia Ortega y sus dos padres, Alicia y Joseph, Charles y James, sus hermanos, junto con sus respectivas esposas, Cherry y Teresa. También murió Alicia, la hermana de Silvia, y su sobrino, Michael, de 17 años de edad. La casa era llena de un total de 25 personas. Muchos niños lograron sobrevivir huyendo de las llamas. Incluso la pequeña Leticia sobrevivió, pero con lesiones graves. Muchos quedaron huérfanos esta noche por culpa de Bruce Pardo, un hombre descrito como completamente normal, sin antecedentes penales, que siempre se mostró amable con todo el mundo, pero lamentablemente se convirtió el 24 de diciembre de 2008 en el Santa Claus asesino. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos pronto. Salut!